Mi estimado telepensante, pero tanto terremoto que ha pasado, tanta tormenta. Perdone que me interrumpa a mí misma, pero es que se me olvidó incluir esta idea en la columna y tengo que comentársela. ¿Sabe qué? ¿Por qué no aprovechamos este momento en que todo está saliendo a la luz para preguntar quiénes son esos 90.000 contratados, funcionarios contratados por el gobierno en el estado de los nuevos, digamos? 90.000. ¿Sabe usted cuántos carabineros tiene la institución? 55.000. Es decir, Boric en sus contrataciones duplicó el número de carabineros que hay en Chile. ¿Y sabe por qué yo creo que sería súper bueno que lo supiéramos? Saber quiénes son, de dónde vienen, a qué dedican el tiempo libre. No, el tiempo de su trabajo, obviamente. Porque resulta que todo el rato nos están amenazando como muy fácilmente con esto de otro estallido. Es curioso, ¿no? Un estallido se hace fácilmente con 90.000 personas. El gobierno sufre, pero parece que algunos que están en silencio también están sufriendo. ¿Qué va a pasar si se empieza a destapar una olla generalizada? Porque ya son varios los comentaristas que están preguntándose qué pasa y por qué hay tanto silencio en el sector de la derecha respecto de lo que está sucediendo con el caso corrupción a través de democracias vivas o vivas democracias, digamos, ¿no? Y uno espera que no sea por el problema del tejado de vidrio. Sin embargo, si fuese así, de nuevo la casta política tendría que llegar a algún acuerdo, como Mopgates o Kimmich, qué sé yo, qué cosa, y sería lamentable para Chile. Yo creo que esa es una de las razones más profundas del malestar del 18 de octubre, lo cual muy poca gente se anima a decir. El problema de las castas políticas, mi estimado telepensante, ese es el fundamento de todos los cambios que se están produciendo a nivel global desde los organismos internacionales. Y para entender un poco cuál es la relación que esto tiene con lo que pasa en el gobierno, yo quiero hacerle una pregunta. Nosotros observamos ciertas realidades, ¿no es cierto? Como por ejemplo 18 de octubre y uno va y se pregunta, bueno, ¿por qué se produjo esto? Y surgen distintas explicaciones. Bien, me parece que se han hecho pocas preguntas de esa índole respecto del gobierno que tenemos hoy día. ¿A qué me refiero? ¿Por qué el gobierno, por ejemplo, no le entrega la información al gobierno de Estados Unidos? Y usted me va a decir, bueno, es que tienen problemas de gestión porque son jóvenes que no saben usar el computador. Y yo le voy a decir, pero no hubo ningún problema de gestión para levantar las querellas de seguridad interior del Estado, ¿no es cierto? Ni tampoco para indultar a los presos de la revuelta, como se le llamó, ¿no? Ahí no hubo ningún problema, ahí se hizo rápido, funcionó bastante rápido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no está entregando la información? La gente dice, uno busca en los artículos, existe este problema. Luego tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué existe este problema? Y la pregunta que yo le quiero invitar a plantearse hoy día y a reflexionar en conjunto es, ¿por qué este gobierno es tan cara dura? Sí, porque lo que usted está viendo a través de estos casos de corrupción, que aparecen más y más, o sea, ya digamos, y siempre lo que aparece uno sabe que es la punta del iceberg. O sea, si aquí se destapa de verdad, quizás qué va a suceder con el país. Y esto también podría ser lamentablemente parte de una estrategia. Quizás no, pero oímos a uno de los próceres de Frente Amplio, no me acuerdo quién era, si era Winter o alguno de estos, decir que, de Polo, ¿no? Que había que introducirle inestabilidad al país, ¿se acuerdan?
Bueno, una de las estrategias más importantes que se está aplicando y experimentando en todos los países latinoamericanos para avanzar reformas institucionales coherentes con objetivos supranacionales es la desestabilización. Y si no se puede vía revueltas, digámoslo así, revoluciones moleculares disipadas, luego también esta puede ser otra manera. Destapemos todas las ollas. Usted me va a decir, no, Vanessa, ese no es el norte. Ok, se lo concedo. Quizás no es la forma en la que está pensado, pero es muy fácil que lo usen a favor de sus objetivos políticos. Y me voy a explicar por qué. Porque si acá llegase a haber un descalabro mayor, mi estimado telepensante, y el país se tornara ingobernable, como sucede en el sur de Chile, mal llamado macrozona sur, adivine quién entraría a gobernar. ¿Qué está pasando en el sur ahora? Lamentablemente con la anuencia del Partido Republicano, porque uno puede perdonar cualquier cosa, pero el globalismo no. ¿Qué está pasando? La ONU se metió, pues. En eso estamos. ¿Qué pasa si ahora se destapan todos los casos que puedan haber? Afecta a todo el corpus político. Bueno, lo mismo que se hizo después del 62% del rechazo, la casta política se va a proteger. Y ahí Nicanor Parra tiene razón. Izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas. Esta protección ya está operando a través de esta Agenda 2030. Y la punta de lanza es el tema de las fake news. Es silenciar a personas como yo, la Tere, Axel, Tío Kelly, Paralelo, etcétera, ¿no es cierto? Para que no salgan más estas cosas a la luz. Imagínense que este gobierno, que está mostrando ser así de corrupto, al mismo tiempo avanza una comisión de desinformación. Es que vengo a agradecer la confianza que nos entrega hoy UNESCO en la nominación como país sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y usted va a decir, qué cara dura, ¿no? Fíjese que este mismo gobierno que perdió con un 62% de rechazo en su proyecto refundacional de Chile, salió al día siguiente a decir el presidente que ellos son la vanguardia. ¿Y por qué dicen eso? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué son tan cara dura? Esa es la pregunta que lo quiero invitar a reflexionar. Lo voy a dejar, eso sí, con una introducción que yo sé que vimos en nuestra columna pasada, pero para recordarlo porque es muy importante tener a la vista el panorama general y luego entrar en lo particular. Lo dejo con el señor de la ONU hablando de la supresión de la desinformación y las fake news, que por supuesto ellos solamente dan muy buena y fidedigna información. Digital platforms are being misused to subvert science and spread disinformation and hate to billions of people. This clear and present global threat demands clear and coordinated global action. Our policy brief on information integrity on digital platforms puts forward a framework for a concerned international response. Mi estimado telepensante, este tema no es nuevo. Usted, no sé si se acuerda que viajemos un poco en el pasado, ¿no? Ahí hubo un intento también de la izquierda, de hecho, del presidente Allende, que creó la Organización Latinoamericana, ¿adivine de qué? Sí, mi estimado telepensante, de solidaridad, si somos tan buenos, somos tan excelentes personas, todos lo hacemos por el bien del mundo, de la humanidad, por el amor, la paz, por la sustentabilidad, la sostenibilidad, todo. Bueno, en esa época se llamaba Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, y fue esta creación cubana, o sea, de Allende en Cuba, una iniciativa que terminó por avanzar la revolución en todas partes de Latinoamérica. Nunca es otro el objetivo. Educación sexual integral es degeneración sexual integral. La Agenda 2030 para el cambio climático no es otra cosa que la defensa de la casta política a nivel global de lo que ha pasado con la emergencia de las redes sociales, que es que ellos ya no controlan la información. Entonces, como no controlan la información, no pueden tapar todos los chanchullos que hacen. Ese es el origen de la Agenda 2030. ¿Y sabe por qué se lo digo?
Bueno, porque le voy a mostrar un libro que se lo recomiendo, Superminds. En este libro Thomas Malone habla de Liquid Democracy. Eso quiere decir, no tenemos más castas políticas abusando de la gente. Con las plataformas digitales nosotros, si tenemos que tomar decisiones en común, podemos perfectamente, además de tener un gobierno minimalista, digamos, preocupado de la seguridad, interior, exterior, etc. Pero lo que se refiere al día a día, a este poder legislativo y a toda esta casta, esta burocracia, qué sé yo, uno puede elegir a su representante, en el caso de la ley tal o cual, pongámosle la ley Cholito, y elige a el que es experto veterinario, el dog lovers, cualquiera, y uno va siguiendo a través de la plataforma cuáles son las discusiones, cómo se legisla, y después ese señor se va para casa. Entonces, mi teoría es que acá estos señores, a nivel internacional, se empezaron a sentir absolutamente amenazados, y muchos medios de prensa se tragaron este cuento de que la democracia no es viable por producto de la existencia de las tecnologías que tenemos para denunciarlos a ellos si son muy caras de palo. Y acá estamos viendo un botón de muestra de cómo está funcionando. El silencio de la derecha es muy preocupante. Claro, porque cuando tienen tejado de vidrio, cuando comparten los mismos pecados, y yo no digo que la derecha esté metida en esto, pero puede tener otras cosas, como ya ha pasado tantas veces, ¿no? Sokimich, Corpesca, Mopgate, bueno, ahí no, pero ahí fue Longueira a prestarle ropa. Ha pasado tantas veces. ¿Y por qué fue a prestar ropa? Porque esa es la otra pregunta. ¿Por qué fue Longueira a prestarle ropa al presidente Lagos? ¿No será porque si no le prestaba ropa estaba amenazado? ¿De que lo iban a acusar a la UDI, etcétera, de otras cosas? Ese es el problema, pues, mi estimado telepensante. Que con este tipo de medios no es posible avanzar en la captura de la verdad. Y por lo tanto la gobernabilidad se hace muy difícil. Por eso es que se habla de gobernanza global. ¿Por qué no le resultó el experimento al señor Allende? Pero antes de entrar ahí, déjeme hacerle el aporte desde Las Coloradas. Las Coloradas está haciendo estos excelentes videos que nos recuerdan lo que pasaba en Chile y el mundo hace 50 años. Bueno, hablemos de OLAS, pues esta tan maravillosa organización latinoamericana de solidaridad. Solidaridad, una palabra que nos impulsa a levantarnos ante la tragedia natural, que nos reúne para rescatar al hermano atrapado bajo tierra, a esa alegría de dar. Nos hemos con una condecoración, con la Orden de la Solidaridad. Palabra luminosa que evoca amistad y amor. Sin embargo, Chile conoció el lado oscuro de la solidaridad. En 1966, Fidel Castro invitó a representantes de África, Asia y Latinoamérica a la primera conferencia tricontinental en Cuba. El discurso más inflamado fue el del Che Guevara, quien instó a unirse solidariamente para formar guerrillas que llevaran a la lucha armada y a la revolución. Inspirado, Allende volvió a Cuba en 1967 para dirigir y fundar OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, un hermoso nombre para impulsar guerrillas y terror. Eran olas destinadas a arrasar con la democracia en América Latina. Desde esa fecha surgieron en Chile el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la Vanguardia Organizada del Pueblo, BOP, el MAPU desprendido de la democracia cristiana, los helenos del Ejército de Liberación Nacional, los implacables del movimiento campesino revolucionario, en las ciudades el Frente de Trabajadores Revolucionarios,
En las universidades, el Frente de Estudiantes Revolucionarios, la Juventud Radical Revolucionaria, la célula del Partido Comunista Espartaco, inspirada en Rosa de Luxemburgo, y claro, el grupo de amigos del presidente GAP. Una organización pacífica y solidaria. Desde 1967 hasta el 11 de septiembre de 1973, estos grupos ejecutaron 1.198 actos de violencia. Durante los 1000 días de Allende realizaron 708, casi uno por día. Estos se desglosan en 275 casos de atentados, allanamientos, asaltos y secuestro, 155 casos de agresiones y enfrentamientos, 197 tomas de inmuebles y tierras y 81 incidentes de sangre. Han pasado 50 años y todavía no nos piden perdón. Bien, ahora imagínense que esta iniciativa se hubiera hecho sin una potencia como Estados Unidos, que estaba unida en la defensa de la democracia constitucional y el capitalismo. Imagínense eso. Bueno, eso es lo que está pasando hoy día. Hoy día la izquierda es transversal. Está en todos los países del mundo. Estados Unidos hoy día está absolutamente capturado por la izquierda. Igual como nos ha pasado a nosotros. Entonces, y además se disfrazan, se visten con otros nombres. El Partido Comunista ya no se llama Partido Comunista, se llama Frente Amplio, se llama Podemos. Por eso es que el análisis que hace Christian Banken y que donde le habla, ¿no es cierto?, a Camila Vallejo diciéndole, oiga, usted que es una de las militantes de uno de los últimos partidos comunistas que queda en el mundo, no, pues Cristian, entendámonos. Si el Partido Comunista se viste con otros disfraces nomás, se cambia el nombre. Entonces, si uno no lo entiende así, se pierde en el mapa. No es que Camila Vallejo, su gente de extrema izquierda hoy día esté derrotada. Se capturaron los organismos internacionales. Y nos están imponiendo lo mismo de olas, porque nos están imponiendo el socialismo a través de la Agenda 2030. Un control, ¿a qué me refiero con eso? Lea la Agenda 2030, es un control radical del Estado sobre todos los aspectos de la vida para imponernos una vida sostenible, sustentable, una cosa así. Esa ética tiene muchas implicancias. Esa es la nueva religión que se quiere imponer en Occidente. Y es una religión que, si usted lo ve, es lo mismo que decía Lenin: pan, paz y tierras. Es lo mismo. Entonces, y claro, la derecha, como es inculta, ignorante, no se ha dado cuenta, no lo ha estudiado, y muchos de ellos también se han vendido, digamos, yo creo. Al menos esa es la sensación que tengo. O sea, si se la pasan en Davos, si se la pasan en la ONU, etcétera, bueno, nadie puede querer que su país pierda su soberanía si no tiene un premio muy grande, ¿no? Porque los países son los que resguardan nuestros derechos humanos, nuestros derechos políticos. Sin ellos somos, como dice Hannah Arendt, hacia el final de esta columna se lo voy a leer, cadáveres vivientes. Entonces, volvamos a la pregunta del por qué. Bueno, ¿por qué son tan caras de palo estos señores? ¿Por qué van y se roban todo y les da lo mismo? Siguen poniendo la carita, bueno, dejan caer a uno, a dos, son las víctimas de la causa. Pero si antes mandaban a matar a uno o a dos, o a varios más, y les daba lo mismo. Las razzias que hacía Lenin y que hizo Mao en su gobierno, Stalin también, pero sobre todo Stalin, mandaba a matar a una parte importante de la burocracia que lo había ayudado a gobernar. Es parte de el costo de la revolución. Y aquí simplemente pierden su cargo y después los meten por otro lado en otro cargo que les dan más plata. Nanay. Así funciona. Entonces siguen con esa actitud de decir: nosotros no vamos a cambiar un ápice el programa, nosotros somos la vanguardia. Claro, son la vanguardia porque ellos tienen las espaldas de la ONU. Entonces nadie los va a mover, nadie les va a hacer nada. Y si a la ONU de repente le cuesta mucho mantener a Boric, va a poner a un otro, que va a ser funcional igual a la Agenda 2030. Y por eso nos tienen que callar. Si usted no me cree, yo lo dejo con una fiesta maravillosa en la que se va a encontrar
con la señora Narváez, el señor Gabriel Boric, se va a hablar, ¿no es cierto?, de la Agenda 2030, va a estar Rosadita ahí y después al final Rosadita va a aparecer contándole a ustedes de qué se trata esto, porque esto se está imponiendo con independencia de nuestra opinión, violando la soberanía del país y transformando el futuro, nuestro futuro, en una especie de vida ciudadana de los chinos, como viven los chinos. Lo dejo con el video. En lo más alto es un hito importante y nos alegra mucho poderlo compartir con usted y celebrarlo con usted. Muchísimas gracias por esto. Bueno, nuestro cónsul, Mario Artaza, ¿cómo me podía olvidar? Por favor, nuestro querido cónsul, Mario Artaza, y presidente, me podría estar toda una noche presentándole a cada una, pero quiero especialmente agradecerle también al equipo de la misión de Chile ante la ONU, que es el mejor equipo que mencionan yo decía hace un momento, en realidad las palabras y el contenido de lo que puede ser un discurso en este momento están dadas por el contexto que usted hoy día entregó en su discurso, de lo que Chile hoy día está construyendo, de lo que significa también para el mundo. Usted dijo, Chile necesita del mundo y el mundo necesita de Chile, y esa relación que es mutua, que es recíproca, la cultivamos día a día en este espacio multilateral donde todos y todas nos necesitamos, donde todos y todas nos ayudamos, porque sabemos que los desafíos del mundo son muchísimos. Pero también sabemos que el programa de gobierno que usted encabeza es un programa de gobierno que es consistente, que cree en la Agenda 2030, que salud por el presidente, por Irina, por Chile, por cada uno de ustedes. Hagamos el cierre juntos. Hagamos el cierre juntos ya. No. Esto es un acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos. Esto ya no es una negociación. Por eso, la Agenda 2030 se llama Agenda y no lista de deseos. Si no me cree, y aquí me encantaría, que ojalá este mensaje llegue lo más ampliamente posible. ¿Usted sabe por quién está firmada la Agenda 2030? Por la señora Bárcena, Alicia Bárcena. Ella, desde la CEPAL, ¿no? Y ella, fíjese usted, Bárcena era gran admiradora de Fidel Castro. Cuando se murió, tuiteó lo siguiente: se ha apagado la vida fecunda de un gigante. Abrazo fraterno a Raúl Castro y al pueblo cubano. Hasta la victoria siempre, comandante. Oigan, lo mismo con Venezuela. Entonces, esta extrema izquierda que no la elige nadie democráticamente se está dedicando a través de los organismos internacionales, por arriba, ¿no es cierto?, y de movilizaciones sociales, por abajo, a desestabilizar los países, cosa de hacer lo que ya se hizo en el sur de Chile, traer poco a poco esta gobernanza global y terminar con la soberanía de nuestro país. Eso es lo que están haciendo, mi estimado telepensante. Sí, son dos dedos de frente. Si usted es empresario, lea la Agenda 2030 y vea lo que va a pasar con los niveles de consumo. Van a estar midiendo su huella de carbono, su vida también se la van a hacer imposible. Las formas de producción. Cuénteme una cosa, usted me va a decir, pero es que todo es en pos del bien del planeta. Aquí le voy a plantear dos preguntas. ¿Cuánto contamina Chile en relación al resto de los países del mundo? ¿Qué participación tiene dentro de lo que es el CO2? Creo que es un 0,3. Y si es un 0,3, ¿por qué nos tienen que poner estas reglas draconianas? Cuénteme luego, ¿qué está haciendo China, que es uno de los principales contribuyentes al CO2? Si es que el CO2 fuera un problema y si es que realmente este cambio climático fuera producto de la malignidad del ser humano viviendo en el sistema capitalista. Cosa que yo no lo creo, pero voy a asumir que es cierto. ¿Qué está haciendo China para reducir su CO2? ¿Por qué a nosotros nos impone? Esto es un neocolonialismo. Eso es lo que es. ¿Por qué a nosotros nos imponen esto? ¿Cómo se le ocurre que nosotros vamos a hacer una gran diferencia en el mundo? ¿Quiere que le diga qué es lo que está detrás? Yo le voy a decir lo que está detrás. Le voy a leer de la UNESCO qué es lo que ellos opinan de países como nosotros, ¿ya? Entonces, deme un segundo. Acá está. Dice: la ética universal de vida sostenible parte de un dogma inapelable.
Se debe recordar la indiscutible verdad que los recursos disponibles y el espacio de la Tierra son limitados. Este documento deja claramente asentado que el progreso industrial de los países desarrollados no se extenderá a los países del tercer mundo. Y agrega que la única causa del deterioro ambiental en esos países es el factor demográfico. O sea, nosotros no es que contaminemos por cómo producimos, sino que porque nacen niños. Bueno, nosotros estamos en la mitad, ¿no? Y es intolerable, sigo citando a la UNESCO, que los pobres, que serán la mayoría en el futuro, dañen los ecosistemas del mundo por tratar de desarrollarse a cualquier precio. ¿Qué le parece? En eso está esta gente. Además, expliquemos otra cosa. Supongamos que, de nuevo, que tienen razón ya, que hay que cuidar el planeta, porque el cambio climático, hay que cambiar el nuevo reseteo, el nuevo orden mundial. Ya supongamos que todo eso tiene razón, porque es para el bien de todos nosotros. Explíqueme entonces por qué es necesaria una ciudadanía universal, la destrucción de los Estados-nación, porque de eso habla la Agenda 2030. ¿Sabe usted que la Agenda 2030 en ninguna parte dice la palabra democracia? ¿Sabía usted que el mamotreto que entregó la comisión de expertos en ninguna parte dice la palabra CERVEL? ¿No le parece curioso? Hablan de educación universal. Si usted viera, le voy a leer el ODS número 4, donde está justamente esto de la educación que nos van a imponer gracias a la Agenda 2030, que ha aprobado tanto la izquierda como la derecha, porque se han creído esto que como igual que Allende, que era tan bueno y quería la solidaridad entre los países, bueno, aquí nosotros apoyamos la Agenda 2030 porque aunque no contaminamos nada, aunque el único problema en los países pobres es que tienen niños y por lo tanto ya se sabe por dónde se va a reducir la contaminación, nos van a controlar la vida hasta el último respiro. Mire, explíqueme usted. ODS número 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles. A usted lo van a marcar con sus huellas de carbono. Y usted puede llegar a tener un estilo de vida no sostenible. Y si tiene grandes familias también es no sostenible. No puede tener muchos niños, se lo digo que después voy a traerle el libro de nuevo a citárselo. Los derechos humanos, la igualdad de género. ¿Qué tiene que ver la igualdad de género con el cambio climático? ¿Me puede explicar esto usted? ¿Cómo puede ser que la derecha tenga el descaro de imponernos la destrucción de la soberanía de nuestro país junto a la izquierda? ¿Cómo puede ser? Bueno, hay una educación para la ciudadanía mundial, educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de género, los derechos humanos, etc. ¿Qué tiene que ver? Increíble, ¿no? Porque eso es lo que usted ve. Acá hay tres cambios importantes a partir de la imposición de esta Agenda 2030, que incluye, ¿no es cierto?, o que es resultado de esta ONU que exige planes de desinformación. O sea, medidas para la desinformación. ¿Está claro quién es la ONU o no? Ya le mostré a la señora Bárcena que felicitaba al compañero Fidel. Está claro que todos estos organismos están absolutamente capturados por la extrema izquierda y que nos están imponiendo una agenda que va a afectar cada aspecto de nuestras vidas. Por eso yo lo invito a inscribirse en el curso que empezaré a dictar del lunes en adelante. Tiene un costo monetario, por supuesto, y a quienes no lo pudieron tomar, aquí les estoy avanzando muchas ideas y lo hago con mucho cariño, feliz, para que tengan herramientas para resistir y defenderse. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el gobierno actúa como actúa? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, en definitiva, como le dije, es desestabilizar los países. Y luego, entonces, tener la excusa, antes se llamaba autogolpe. ¿No fue eso lo que trató de hacer el expresidente en Perú? Un autogolpe, ¿no es cierto? Entonces, en paralelo, si usted ve, ellos ponen más énfasis a invertir en
ideología de género que en seguridad, en infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante la ideología de género? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué es tan importante la ideología de género? Lo dejo con el famoso video de la carpeta verde, que creo que se lo debo porque fue mencionado en la entrevista con Hermógenes y en la entrevista última muy buena con Rodrigo. Así es que para que usted entienda la importancia de la ideología de género en este país y en todas partes del mundo. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Es súper simple, mi estimado telepensante. La insistencia en negar el vicio es el sello distintivo de una cultura degenerada. La insistencia en negar el vicio es el sello distintivo de una cultura degenerada. Pero la insistencia en que una mentira se confirme públicamente como verdad es el sello distintivo del totalitarismo ideológico. Y eso es lo que se está haciendo acá. Acuérdense el caso de Gonzalo de la Carrera, cuando dijo la verdad. Acuérdense de eso. ¿Y qué es lo que pasó? Incluso gente formada en el liberalismo clásico, que sabe esto que yo le estoy diciendo, salió a apuntarlo con el dedo. Eso fue impresentable. Quiero leerle una carta que salió en Mercurio y se titula Los niños primero, donde me parece muy bien las preguntas que se plantean Gabriela Salvador, Jimena Rincón, Luciana Avilés, Marcelo Guitar, bueno, Bárbaro Silva, son varios, hasta Juan Sutil está aquí. Entonces ellos se plantean lo siguiente, dicen, bueno, ¿hasta cuándo vamos a dejar de priorizar y resguardar los derechos y garantías fundamentales de los niños y adolescentes? En Chile más de 50.000 entre los años 2021 y 2022 han abandonado la escuela, ¿no es cierto? Y se preguntan entonces, es preocupante observar cómo se dedica tiempo y recursos a preguntar sobre la vulva o qué saben de pornografía niños y niñas de quinto básico. Sería bueno que hablaran de niños nomás, porque ese es el lenguaje original, pero ya. No hay nada que hacer, así es como se avanza la victoria ideológica de la extrema izquierda. Niñas y niños. Pero si hoy día no se puede definir lo que es una mujer, no le puedes decir a un hombre que no es una mujer. ¿Qué sentido tiene todo esto? Esto es una locura. Bueno, pero está muy buena la carta. Yo me refiero al tema del idioma, ¿no? Del lenguaje. Y es tan importante justamente porque a través del lenguaje es que están destruyendo todo nuestro mundo. Juan Claudio Sanaúja, él acá toma todos los discursos, o una parte importante de los discursos de los papas en contra de la ideología de género. Y justamente lo que defienden es la esencia de la mujer, del masculino y de lo femenino. La esencia. Tienen que darse cuenta de que esto es un reemplazo de la religión cristiana por una religión atea, materialista, anticristiana. Y entonces le voy a leer, para que usted se dé cuenta lo grave que es todo esto, algunos párrafos que sustenten mi
Sí, es una acusación, este tema de la ideología de género, y sumarse al totalitarismo en la carpeta verde. Entonces déjenme que les lea a Benedicto XVI, esto es a la curia romana con motivo de la Navidad. Hombre y mujer como realidad de la creación, como naturaleza de la persona humana, ya no existen. El hombre niega su propia naturaleza. Ahora él es solo espíritu y voluntad. La manipulación de la naturaleza que hoy deploramos, por lo que se refiere al medio ambiente, se convierte aquí en la opción de fondo del hombre respecto de sí mismo. En la actualidad existe solo el hombre en abstracto, que después elige para sí mismo autónomamente una u otra cosa como naturaleza suya. Se niega a hombres y mujeres su exigencia creacional de ser formas de la persona humana que se integran mutuamente. Ahora bien, si no existe la dualidad de hombre y mujer como dato de la creación, entonces tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación. Eso es lo que siempre ha querido destruir el marxismo, ¿no es cierto?, la familia. Porque desiguala a los niños, ¿me entienden? Pero en este caso también la prole ha perdido el puesto que hasta ahora le correspondía y la particular dignidad que le es propia. La lucha por la familia, dice el Papa, está en juego el hombre mismo, y se hace evidente que cuando se niega a Dios se disuelve también la dignidad del hombre. Es muy grave lo que se está haciendo, es muy grave, y yo, por supuesto, que voy a señalarlo cada vez que sea necesario, porque incluso les puedo citar a Jesús, quien dice: me consumirá el celo por tu casa, me consumirá el celo por tu casa. Defiendan su iglesia, defiendan su vida de cristianos que está en peligro, y eso no lo digo yo nada más. Monseñor Fabián Bruskevitz, obispo emérito de la diócesis de Lincoln, declaraba en una entrevista publicada en LifeSite News el 4 de marzo de 2016, lo cito: la lucha del lobby pro-LGBT por la llamada igualdad está tan fuera de control que los cristianos deberían esperar el aumento de la persecución por el simple hecho de creer y de vivir de acuerdo con las verdades cristianas fundamentales relacionadas con el matrimonio, la familia y la moral. Tenemos panaderos que se han negado a hacer pasteles para matrimonios homosexuales, hemos visto a floristas que no suministran las flores para esos eventos y como resultado están siendo encarcelados. Bueno, aquí en este libro hay varios ejemplos de curas que han sido encarcelados también por estar diciendo lo que yo estoy diciendo y lo que estoy citando acá. ¿Qué es lo que dice el Papa Francisco? Dice: hoy a los niños, en la escuela se les enseña esto, que el sexo cada uno lo puede elegir. ¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros son de las personas e instituciones que te dan dinero. Son las colonizaciones ideológicas sostenidas también por países muy influyentes. Esto es terrible. En Europa, América Latina, África, en algunos países de Asia hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas, lo digo claramente, con nombre y apellido, es la ideología de género. Sigo con el Papa Francisco. Hay una guerra mundial para destruir el matrimonio. Hay colonizaciones ideológicas que destruyen, pero no con las armas. Se destruye con las ideas. Por lo tanto, es necesario defenderse de las colonizaciones ideológicas. Lo voy a dejar con un ejemplo de una persona destruida por este tipo de colonización. Marx dice: con desdén arrojaré mi guante en la misma cara del mundo y veré el colapso de este pigmeo gigante, cuya caída no ahogará mi ardor. Entonces vagaré como un dios victorioso entre las ruinas del mundo y dando a mis palabras fuerza activa me sentiré igual al Creador. Me sentiré igual al Creador. Eso es lo que aquí está, digamos, funcionando teológicamente a nivel de lucha espiritual. Esto, si lo dejamos que siga avanzando, si no lo denunciamos, nos va a transformar, nos va a destruir como civilización cristiana occidental. A los chinos les pasó la guerra del opio, ¿no? Ellos aprendieron lo que es que a través de las drogas, que en Chile no hay, nadie consume droga. No es uno de los principales países del mundo en consumo de cocaína y en los jóvenes de Latinoamérica en edad escolar de marihuana. No, eso no pasa acá. No es que estén metiendo droga a kilos, ¿ah?
a través de... ¿Y usted cree que todas esas hormonas que uno se mete y todos esos químicos en este proceso que emprenden los jóvenes con disforia de género no los dejan dependiendo de eso? Mire, acá el problema que tenemos es que como el tema es complejo, usted dice, ¿cómo me salté de la pregunta por la corrupción a la pregunta por la moral y la religión? Lo que pasa es que tenemos que ver lo que está haciendo el gobierno. Tenemos que tratar de entender cuál es su norte. ¿Por qué le interesa más? Que es lo que dicen en esa muy buena carta, si no fuera porque usan lenguaje inclusivo, Lucia Vilés, Juan Sutil, etc. ¿Por qué le interesa más poner las fichas en la hipersexualización de los niños, ¿sí?, que en que aprendan matemáticas? ¿Le puedo decir? Porque son parte de esta destrucción del mundo. ¿Usted cree que un niño hipersexualizado puede después concentrarse en un problema de matemáticas? Y hablando de problema de matemáticas, acá le quiero mostrar otra señal del triunfo de lo que es una ideología que no encuentra resistencia, porque nuestros intelectuales no están haciendo la pega, porque los intelectuales liberales, libertarios, conservadores, republicanos, etcétera, todo lo que es el mundo, el viejo mundo no deconstruido, por así decirlo, el mundo cristiano, no están haciendo su trabajo. Tampoco lo están haciendo muchos curas. Aquí los que más, el trabajo más arduo lo están dando esencialmente las iglesias protestantes para defender al cristianismo en todas partes del mundo. Bueno, ¿hacia dónde vamos con todo esto? ¿Qué es lo que se espera? Según la Carta de la Tierra, el humano es una plaga, más o menos. Gente que participó de la redacción de esa carta, que está a la base del ecologismo, que avanza como la nueva religión, la Agenda 2030. Nosotros somos una plaga, por eso hay que reducirse. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, yo le voy a contar que creo que hay que tomar el poder de los sin poder, por eso es que nos quieren silenciar a las personas que estamos haciendo este trabajo y resistir todo lo que se pueda. Acá hay un símbolo de lo que es cuando personas se inspiran. Este copihue quiere representar lo que en las coloradas llamamos la rebelión del copihue, que vamos a invitar a hacer que los padres se reúnan, que en cada curso existan representantes de la rebelión del copihue, un movimiento como espontáneo, sin ninguna cabeza, que sea horizontal y que en el fondo permita a los padres proteger a sus hijos. Por eso es tan importante que no aprobemos ninguna constitución que no afirme y resguarde el derecho de los padres a proteger a sus hijos. Porque acá se está generando un quiebre, además, con la nueva generación respecto de toda la cultura anterior. En la medida en que se introduce esta ideología de género, todo lo que no está en lenguaje inclusivo es parte del patriarcado, ¿no es cierto? Y va a quedar fuera de la formación y de la educación de los niños. Eso es otra cosa que no se está viendo. No solamente que los efectos de la hipersexualización impiden concentrarse. Un niño hipersexualizado, alguien que acaba de ver una película pornográfica, no puede concentrarse en un texto o en un problema matemático. Sino que además toda esta ideología de género es una condena a nuestro pasado, nos desancla de nuestro pasado cultural. Es el nuevo hombre, es el nuevo mundo, absoluta y radicalmente. Si no me cree, mire la nueva religión que vamos a tener. Let us confess our faith today in the words of the Sparkle Creed. The Sparkle I Creed? believe in the non-binary God, whose pronouns are plural. I believe in Jesus Christ, their child, who wore a fabulous tunic and had 2 dads, and saw everyone as a sibling child of God. I believe in the rainbow spirit who shatters our image of one white light and refracts it into a rainbow of gorgeous diversity. I believe in the church of everyday saints. I believe in the calling to each of us that love is love is love. So beloved, let us love. I believe, glorious God, help my unbelief. Amen. So in case you think that that's a completely non-religious gathering of people who are worshiping the pride rainbow instead of Jesus, this was actually recited as the official Sparkle Creed at a Lutheran church
in Minnesota. Here's your daily reminder that the most countercultural, courageous thing that you could do today is worship God instead of this insanely messed up, upside down, lie-driven culture that we are constantly submerged in America today. Be courageous. Bueno, así que, mi estimado telepensante, esto de la gobernanza global, de la educación universal, de la ciudadanía universal, tiene que ver específicamente la Agenda 2030, el tema de los fake news y de la desinformación, la desestabilización de los países. Todo esto tiene que ver con una unión de la casta política en estos organismos internacionales, por supuesto que fuertemente financiados por ciertos sectores que van a salir muy beneficiados de implementarse esta agenda, los típicos mercantilistas, empresarios, como les llama Javier Milei, quizás de la peor gente que pisa esta tierra. Al final, lamentablemente, para su inocencia, no entienden que terminan, esta gente de extrema izquierda termina destruyéndolos igual, pero bueno, no quieren entenderlo. Ahora va a haber un experimento global en el que nos están metiendo todos nosotros. Y quisiera terminar con Hannah Arendt y luego un video de cierre. Hannah Arendt dice: la preparación de los cadáveres vivientes comienza con la destrucción de los derechos del hombre. Eso quiere decir cuando usted le quitan sus derechos políticos, y estos solo existen en el marco del Estado-Nación. La persona jurídica, la destrucción de la persona jurídica es un prerequisito para dominarla enteramente. Por eso es tan importante que defendamos nuestro país. El siguiente paso decisivo en la preparación de los cadáveres vivientes es el asesinato de la persona moral en el hombre. Eso es lo que se está haciendo con la ideología de género. ¿Cuántas personas siguen? Y sabe que ese es el punto. El asesinato de la persona moral, y de ahí pasan a través de la ideología de género a destruir absolutamente, que ese es el tercer paso en la generación de este cadáver viviente, a destruir su singularidad, su identidad personal, única e irrenunciable e incambiable, a pesar de que siempre se va nutriendo, ¿no es cierto?, pero en su esencia, en sus fundamentos. Uno es hijo de quien es, uno tiene la historia que tiene, uno nació de una determinada manera, y sí, existe mujer, hombre, y existen personas luego que tienen una diversidad de identificaciones propias, pero que no tienen por qué imponer a los demás. Los dejo entonces con este señor, ex conductor de Fox News, que hace un muy buen análisis en la línea de lo que estoy planteando acá, lo políticamente incorrecto. Sabemos entonces ahora por qué este gobierno no va a tambalear. Sabemos incluso que si lo movemos mucho, lo tambaleamos mucho, puede salir a hacer un pacto con la derecha. Y luego repetimos lo que pasó desde el plebiscito de salida en adelante, una casta de un par de personajes usurpando la soberanía de la nación, mientras se avanza con la destrucción moral y la imposibilidad de cada persona de forjar su identidad. Eso quiere decir en nuestra transformación en cadáveres vivientes. Que tenga un buen fin de semana. I'm just saying this as an observer of what's going on. There is no way to assess, say, the transgenderist movement with that mindset. Policy papers don't account for it at all. If you have people who are saying, I have an idea, let's castrate the next generation, let's sexually mutilate children. I'm sorry, that's not a political debate. What? It has nothing to do with politics. What's the outcome we're desiring here? An androgynous population? Is that really what are we arguing for that? I don't think anyone could defend that as a positive outcome. But the weight of the government and a lot of corporate interests are behind that. Well, what is that? Well, it's irrational. If you say, well, I think abortion is always bad, well, I think sometimes it's necessary, that's a debate I'm familiar with. But if you're telling me that abortion is a positive good, what are you saying? Well, you're arguing for child sacrifice, obviously. It's not about a teen girl gets pregnant and what do we do about that and victims of rape. I get it. Of course I understand that, and I have compassion for everyone involved. But when the Treasury Secretary stands up and says, you know what you can do to help the economy? Get an abortion. Well, that's like an Aztec principle, actually. Well, what's the point of child sacrifice? Well, there's no policy goal entwined with that. No, that's a theological phenomenon. And that's kind of the point I'm making. None of this makes sense in conventional political terms. When people or crowds of people, or the largest crowd of people at all, which is the federal government,
the largest human organization in human history, decide that the goal is to destroy things, destruction for its own sake. Hey, let's tear it down. What you're watching is not a political movement, it's evil. I'll put it in non-political, non-specific theological terms, and just say, if you want to know what's evil and what's good, what are the characteristics of those? And by the way, well, I mean, good is characterized by order, calmness, tranquility, peace, whatever you want to call it, lack of conflict, cleanliness. Cleanliness is next to godliness. It's true, it is. And evil is characterized by their opposites: violence, hate, disorder, division, disorganization, and filth. So if you are all in on the things that produce the latter basket of outcomes, what you're really advocating for is evil. That's just true. I'm not calling for a religious war, far from it. I'm merely calling for an acknowledgement of what we're watching, which is those ideas won't produce outcomes that any rational person would want under any circumstances. Those are manifestations of some larger force acting upon us. It's just so obvious. It's completely obvious. And I think two things. One, we should say that. And two, maybe we should all take just like 10 minutes a day to say a prayer about it. I'm serious. Like, why not? And I'm saying that to you not as some kind of evangelist. I'm literally saying that to you as an Episcopalian, the Samaritans of our time. I'm coming to you from the most humble and lowly theological position you can. I'm literally an Episcopalian, okay? And even I have concluded it might be worth taking just 10 minutes out of your busy schedule to say a prayer for the future, and I hope you will. Si no nos importan los niños de este país, entonces no nos va a importar nada. Ese es el fundamento de la defensa de una sociedad sana, una sociedad donde nos podemos vincular desde el amor. ¿Desde cuándo yo, para comprender la situación del otro, una persona que puede tener un tipo de vida distinta, por ejemplo, alguien que tenga una religión diferente, me tengo que transformar en esa persona para comprenderlo? Si esto es mentira de cabo a rabo, les voy a decir una cosa. Si un hombre mira 30 segundos fijo a una mujer con esta ideología de género, usted tiene microviolencia. Pero cuando le tocan, les hacen tocaciones genitales a los niños en los colegios, eso se llama educación sexual integral. Miren usted hacia dónde va esta gente perversa. Le voy a decir una cosa, esta gente comparte en esa ideología un principio que es pervierte a todo el que pueda pervertir, y tenemos que poner resistencia.